Muy buenos días para los que estamos de este lado. Buenas tardes ya para Elías y los que nos siguen desde Europa. Este es el panel sobre economía y tenemos a tres prestigiosos expertos ubicados en distintos puntos del mundo. Así que vamos a empezar con Mauricio Miranda, Buenos días. Economista y está ahora en Bogotá. Así que son todos bastante conocidos. Así que voy a ir directamente con ellos para que empiecen estas presentaciones y sobre todo un tema tan importante se pueda producir un intercambio en este ámbito de Cuba en plural. Adelante, Mauricio. Bueno, muchas gracias, Gabriel, y muchas gracias por la invitación. Solo aclarar que estoy en Cali, no en Bogotá. La Universidad Javeriana tiene dos sedes, una en Bogotá y una en Cali. Yo estoy en la de Cali. Bueno, muy bien. Voy a compartir entonces la pantalla para tener acceso a la presentación. Y la idea es hablar de una manera muy breve sobre los problemas de la unificación cambiaria en las condiciones de la redolarización de la economía cubana. Una de las, es decir, el tema de la unificación monetaria y cambiaria, es decir, la necesidad de la eliminación de la dualidad monetaria, era un problema planteado desde hace muchísimo tiempo, mucho antes de que fuera incorporado en un lineamiento del sexto Congreso del Partido en el año 2011. En realidad, la dualidad monetaria producía una desconexión entre los sectores de la economía cubana que funcionaban uno en pesos y otro en dólares y luego en pesos convertibles en el famoso o tristemente célebre CUC. Y por supuesto, ese sector que funcionaba en pesos cubanos estaba desconectado de las realidades de la economía mundial, lo cual no permitía establecer los precios relativos en la economía cubana respecto a la economía del mundo. En el caso del sector empresarial, persistía un tipo de cambio total y completamente sobrevaluado de un peso por un dólar que existía desde antes de 1959, con lo cual se afectaban la competitividad de las exportaciones y tenía el efecto contradictorio de abaratar en términos, es decir, abaratar entre comillas, porque realmente no hay libertad de comercio exterior, pero se abarataban las importaciones, con lo cual se afectaba cualquier proceso de sustitución de importaciones. En varias oportunidades, algunos dirigentes cubanos se han referido a la mentalidad importadora y valdría la pena aclarar que no se trata de una mentalidad, son razones objetivas que están establecidas por una tasa de cambio sobrevaluada del peso cubano. Adicionalmente a eso, persistían serias dificultades contables para las empresas que operaban en ambas monedas y que no podían conectar por una tasa de cambio unificada, no podían conectar sus operaciones. El sector dolarizado afectaba a una proporción considerable de los gastos de consumo de la población, pero contradictoriamente los ingresos de la población no se producían en dólares de una manera mayoritaria, sino de una manera muy selectiva y sobre todo el caso de las remesas. Y cuando se reemplaza el uso práctico del dólar en la circulación cotidiana por el CUC, no solo existía una tasa de cambio sobrevaluada para el peso cubano, sino también lo fue para el CUC, sobre todo cuando el gobierno cubano decidió emitir excesivamente emitir excesivamente CUC que no estaban respaldados en dólares a partir de una caja de conversión. ¿En qué contexto se producen las medidas que llevan a lo que se ha llamado la tarea de ordenamiento? En primer lugar, los efectos negativos de la pandemia del COVID-19, que en el caso cubano, a pesar de que afortunadamente para la población no ha habido un impacto considerable en términos de vidas humanas, pero sí desde el punto de vista económico por las dificultades para asegurar el abastecimiento de bienes
sobre todo de alimentos en el caso de Cuba. No hay que dudar que también ha afectado negativamente el recrudecimiento de las presiones económicas de la administración Trump, la administración anterior, pero tampoco hay que olvidar que la economía cubana viene padeciendo una serie de problemas estructurales desde hace muchísimo tiempo. Pero este contexto marcó el peor momento para adoptar una medida que se sabía desde el primer momento que tendría una serie de costos sociales importantes y que además tendría como resultado la inflación. Y lo digo porque realmente desde hace mucho rato se habló de la necesidad de eliminar la dualidad monetaria y de unificar los tipos de cambio. En ese contexto, esta medida que en el largo plazo puede tener efectos positivos, sí, como va a decir Carmelo, si se adoptan las políticas adecuadas en el corto plazo, como también lo va a demostrar Carmelo, tiene una serie de efectos muy complicados. ¿Cuáles han sido entonces las bases sobre las que se ha montado la unificación? En primer lugar, la eliminación de la dualidad cambiaria, que se planteó como un lineamiento, como ya lo dije, en el 6º Congreso y que se ratificó en el 7º Congreso. Antes de adoptarse la unificación cambiaria, porque realmente no se ha eliminado la dualidad monetaria, precisamente por esto que voy a decir ahora mismo, se introdujo la venta de una serie de bienes de consumo en moneda libremente convertible, lo cual ha significado una redolarización de los gastos de la población, pero no de los ingresos. Se estableció una especie de corralito cambiario porque la divisa que puede ser utilizada solamente puede estar en bancos, no se puede usar como efectivo, pero todos sabemos que son depósitos a la vista, por lo tanto, eso es moneda, eso es oferta monetaria en cualquier circunstancia. Se estableció una unificación cambiaria a una tasa de cambio que era la misma que funcionaba en la CADECA, pero la realidad del mercado es otra. Esta tasa de cambio de 24/1 también está sobrevaluada, precisamente porque el Banco Central no puede asegurar la oferta de divisas a esa tasa de cambio. Como resultado de esto se ha producido una proliferación del mercado informal a una tasa mucho más alta que la que se reconoce oficialmente. Sigue funcionando entonces un mercado dolarizado al que la población solamente accede a partir de las remesas recibidas. Y bueno, a partir también podría ser cuando funcione esta cuestión del comercio exterior de las exportaciones que les serían reconocidas en moneda libremente convertible cuando esto se produzca. Así las cosas, persiste la dualidad monetaria tanto en los mercados minoristas como en los mercados mayoristas, porque también en los mercados mayoristas se ha impuesto la necesidad de adquirir los bienes intermedios en dólares o en moneda libremente convertible. Esto nos lleva entonces a la conclusión de que la moneda nacional no es soberana en todas las transacciones internas del país. Muchos economistas hemos insistido en que en todo este proceso hay un problema de secuencia. La unificación cambiaria es una medida de la esfera de la circulación. Sin embargo, no se han adoptado las medidas necesarias para impulsar la producción de bienes y de servicios. Y muy especialmente la situación de la agricultura, pero es que también la industria y la industria productora de bienes de consumo. Así las cosas, antes de adoptar este tipo de medidas, habría sido necesario dar los pasos para la liberalización de los mercados, especialmente la adopción de medidas que facilitaran el establecimiento de empresas privadas y o cooperativas, especialmente las pequeñas y medianas empresas, pero no solo ellas. Es decir, el tema de estas limitaciones ha sido un tema recurrente en la adopción de las medidas de política económica que bueno, se ha dicho que
sin prisa, pero sin pausa, pero en realidad ha tenido más pausa que prisa. ¿Por qué esto es necesario? ¿Por qué era necesario impulsar la producción para que la oferta de bienes y de servicios compensara el incremento de la demanda causada por el incremento nominal de los salarios? Y digo nominal porque en realidad el impacto sobre la capacidad adquisitiva real es muy complicado, tomando en cuenta que toda una serie de tarifas de bienes y de precios de bienes o de tarifas de servicios públicos ofrecidos por el gobierno en condición de monopolio han incrementado su nivel, es decir, han incrementado sus precios o las tarifas a unos niveles muy altos, superiores claramente al incremento de los ingresos nominales de la población. Se produjeron algunos cambios que siguieron a la unificación. La publicación de una lista de actividades que no pueden realizarse por cuenta propia, en reemplazo de aquella lista positiva que solamente permitía aquellas actividades, unas 100 y tantas que luego se convirtieron en 200. Pero lo que sucede es que esta lista negativa de lo que no se puede hacer por cuenta propia es demasiado grande. Son demasiadas exclusiones que afectan a muchas de las profesiones libres que podrían perfectamente ser desarrolladas por algunos profesionales de manera que pudieran tener opciones de mejorar sus niveles de ingreso. Se estableció un mercado mayorista para trabajadores por cuenta propia y para campesinos, pero operado en moneda libremente convertible. Se autorizó, como ya lo dije, a algunos trabajadores por cuenta propia a operar en el comercio exterior, pero solo a través de empresas estatales de comercio exterior. Esta medida conserva el monopolio de comercio exterior, que ha sido criticado por muchos economistas y que definitivamente en el informe central de Raúl Castro fue defendido a ultranza como algo que no se iba a abandonar. Con lo cual, bueno, pues ya veremos las consecuencias de persistir en medidas que han demostrado su ineficacia. Y además de eso, se inició un proceso de descentralización territorial en la autorización del desarrollo de ciertas actividades económicas. Es decir, se ha pretendido, y esto todavía debe ser demostrado por la práctica, una descentralización a nivel de territorios en toda una serie de decisiones económicas que afectan específicamente a los territorios. Esto nos lleva entonces, perdón, esto se me ha trabado. Ya. ¿Se trata esto entonces de un ordenamiento? En realidad, la unificación cambiaria puede haber corregido en cierto sentido los precios relativos, pero al basarse en un tipo de cambio único, fijo, que además sigue estando sobrevaluado, genera nuevas distorsiones en los precios relativos. Se ha estimulado el mercado informal de divisas, no se han creado las condiciones para el incremento de la oferta de bienes y de servicios. Todavía sigue pendiente el tema de la autorización del funcionamiento de pequeñas y medianas empresas privadas y cooperativas. Y esto no es solamente un tema formal. Se trata del reconocimiento de la existencia de una actividad empresarial, porque los trabajadores por cuenta propia no tienen personalidad jurídica. Son personas naturales que ejercen una función de trabajo por cuenta propia. Otra cosa es otorgarles personalidad jurídica a las empresas que se creen con determinados destinos sociales. Se mantienen restricciones al incremento de los ingresos por la vía del trabajo, toda vez que se mantienen restricciones para el desarrollo de la actividad privada. Se ha producido un incremento exagerado de las tarifas de servicios públicos con un impacto inflacionario considerable. Y a esto hay que sumarle la situación desfavorable para los jubilados, que ya ha sido también abordado en varios trabajos y que seguramente Carmelo va a abordar con lujo de detalles, como siempre. Es un tema al que él le ha dedicado muchísimo tiempo.
¿Qué falta en materia económica, en mi opinión? Creo que es importante abordar una profunda reforma del sector agropecuario, que parta del principio de la abolición del mercado del monopolio de acopio en la compra de bienes y la instauración de mercados agropecuarios que puedan funcionar siguiendo reglas de mercado bajo regulación estatal. Yo nunca me he opuesto a la regulación estatal, pero sí me opongo al control y a la asfixia por parte del Estado del funcionamiento del mercado. La estimulación del emprendimiento empresarial, la legalización de la actividad de empresas privadas y cooperativas sin restricción de las formas de propiedad y las formas de gestión. Creo que es importante garantizar la autonomía económica y operativa real de las empresas estatales, porque de lo contrario van a seguir funcionando con camisas de fuerza. En este sentido, muy poco se ha avanzado y de hecho se insiste en el mantenimiento de una estructura paquidérmica que implica incluso la existencia de organizaciones superiores de dirección económica, que son un mecanismo intermedio entre los ministerios y las empresas, y que crea un escalón más de complejidad burocrática. La eliminación de los monopolios estatales de comercio exterior, banca, instituciones financieras, comercio mayorista, comercio minorista, servicios de comunicación, de forma tal que la actual escasez del Estado, de recursos del Estado, no afecte el desarrollo de este tipo de actividades. Ahora, frente a esto, que es una medida económica que puede impulsar el desarrollo, hay claramente muchísimas preocupaciones de carácter político. Y esas restricciones de carácter político son las que impiden adoptar este tipo de decisiones. Por otra parte, creo que es importante adoptar la creación de un marco legal adecuado que favorezca el desarrollo de la inversión extranjera directa y muy especialmente de los cubanos residentes en el exterior, acompañado, por supuesto, de garantías a esas inversiones y sobre todo de garantías al cubano que vive fuera, rompiendo esa tradicional división de los cubanos de aquí y los cubanos de allá, que tan negativa ha sido para nuestra nación durante tantas décadas. Creo importante entonces que el Estado debería concentrarse en la regulación macroeconómica, evitando las fallas del mercado, que las tiene. En esto yo no soy iluso, ni mucho menos. Probablemente algunos otros economistas que son partidarios de unas visiones libertarias, estarán en contra de esta posición y querrán un Estado mínimo. A mí no me parece que sea lo adecuado. Yo creo que es importante regular el funcionamiento del mercado, evitar sus fallas. El Estado también las tiene, pero no se puede reemplazar al mercado ni asfixiar al emprendimiento empresarial. Y con esto termino mi presentación y les agradezco la atención. Muchas gracias, profesor Mauricio de Miranda. Les recuerdo que estamos en el panel de Cuba en Plural sobre economía, sociedad y ciudadanía. Ahora es el turno del profesor Carmelo Mesa Lago. Adelante, profesor. El micrófono, Carmelo. Carmelo, el micrófono tienes que desactivar, es decir, activarlo. En la parte izquierda, Carmelo, abajo, dale clic para que aparezca en verde. Gabriel, debes avisar a Carmelo, no se escucha. Carmelo, ¿me está escuchando? Carmelo, no se escucha.
Ahora lo escuchamos, ¿no, Carmelo? Sí, es que no aparecía. He tenido que hacer una serie de cosas para mí. Ya, ok. Ahora está perfecto. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Es un gusto estar aquí. Y ha sido un excelente resumen con todos los puntos fundamentales que ha hecho Mauricio. Entonces, ya como él indicó, no voy a concentrarme en los efectos a corto plazo sociales de la unificación monetaria en Cuba. Y por cierto, arriba de todos tienen ustedes un enlace que pueden acceder a mi trabajo, y también se lo pueden pedir a Manuel, aquellos que estén interesados en un análisis más completo que el que yo voy a hacer. Voy a resumir mi presentación y digo que la unificación monetaria y cambiar de lo que se llama tarea de ordenamiento tiene efectos a corto plazo y a largo plazo. Los efectos a largo plazo deberían ser positivos, como ya indicó Mauricio, siempre que se sigan las políticas adecuadas. Enfatizo eso porque es muy importante. Sin embargo, en el corto plazo, por la naturaleza de la unificación, se producen o se van a producir, ya se están produciendo efectos adversos, negativos. Esos son, primero, el cierre de las empresas estatales con pérdida, porque parte de la unificación es que las empresas que tienen pérdida es un costo para el Estado y tienen que cerrarse. Esas empresas tradicionalmente, históricamente, han recibido subsidios fiscales muy fuertes. Hay como, por ejemplo, 40 empresas, un 40% de las empresas que reciben subsidios fiscales. Y al cerrarse las empresas, entonces ocurrirá lo que llamamos desempleo declarado, que también se llama abierto, o para simplificarlo podemos decir visible. Es el desempleo que se ve. En segundo lugar, una altísima inflación. Eso lo hemos estado prediciendo los economistas de dentro de Cuba y de fuera de Cuba por más de un decenio. Al ocurrir esta tremenda inflación, entonces el gobierno se ve forzado a aumentar los salarios, a aumentar las pensiones, y esto, si la inflación es superior a este ajuste, se provoca una caída del poder adquisitivo, tanto de los asalariados como de los jubilados y pensionados. Y tercero, y esto es muy importante, el gobierno adecuadamente, y esto es, por cierto, esto no es una cosa de ahora. En el año 1995, 3 famosos economistas cubanos, Gutiérrez, Carranza y Monreal, en un libro famoso, recomendaron esto. O sea que estamos hablando de muchos años de esta idea de que hay que reemplazar los subsidios a los bienes. Por ejemplo, los bienes relacionados reciben subsidios estatales porque se venden casi al costo, por subsidios a las personas vulnerables. Es un eufemismo para no usar la palabra pobres. Y esto se pospondrá. Y el último punto, pero muy importante, es que para paliar estos problemas, no resolverlos necesariamente, pero paliarlos, es esencial expandir el sector del trabajo por cuenta propia, autónomo o independiente. Bueno, así que vamos primero a tocar el tema de la inflación. Díaz-Canel, el presidente de Cuba, ha dicho que uno de los principales riesgos de la unificación es que la inflación sea mayor que lo planeado. The Economist Intelligence Unit, que por cierto, yo he seguido el trabajo de esta entidad económica que predice, analiza y predice
aspectos de distintos países del mundo, incluyendo Cuba, ha sido en general generosa con respecto a sus predicciones. Por ejemplo, predijo que la economía cubana iba a caer un 8% y resultó que fue un 11%. A través de los años esto ha sido así. O sea, que no se trata de una entidad que exagera en contra de Cuba, es todo lo contrario. Y ellos han predicho que la inflación aumentará en 500% del año 2001. Mucho más que lo planeado, por supuesto. Esto también lo ha hecho Pavel Vidal en Q Standard, que acaba de salir el último número. Bueno, entonces, esto es lo que ellos predicen. Si la historia de esta entidad se repite, va a ser más del 500%. Pero eso todavía no lo sabemos. Para evitar este problema de la inflación, aún antes de que se hiciera esta predicción, el gobierno lo que hace es establece topes o máximos en los precios a mayoristas de 42 bienes y servicios que el gobierno califica como de alto impacto en la población. Además de eso, también pone topes a precios de acopio y a todos los bienes racionados. O sea que hay una intervención del gobierno fijando centralmente los precios de una serie de artículos muy importantes de primera necesidad. Estos topes, por tanto, implican que el gobierno está dando subsidios. Porque si lo dejara, los precios subirían muchísimo más. Entonces el gobierno lo que hace, le fija un tope, pero implica que eso le está dando un subsidio porque el precio real por la inflación es muchísimo mayor. Y esta intervención del Estado centralizada es contraria a los objetivos a largo plazo de la unificación, porque se producen una serie de distorsiones que son nefastas para esto. Por eso enfatizaba que tiene que ser esto, para que ocurran estos efectos positivos a largo plazo, tienen que ser adecuadas las medidas que se toman. Y por supuesto, para nosotros los economistas y para cualquier persona con un poco de visión se da cuenta de que en lugar de toda esta cosa tan complicada, lo lógico sería, como planteó Mauricio, aumentar la oferta, o sea, incrementar la producción de bienes y de servicios para contrarrestar la inflación. Eso sería lo ideal. Pero, de acuerdo con Marino Murillo, textualmente, esto no es posible hacerlo ahora. O sea, eso está excluido de las posibilidades. Bueno, entonces vamos a ver qué es lo que ha hecho el gobierno con respecto a los ajustes de salarios, pensiones y los beneficios de asistencia social. Como ya les dije, por efecto de inflación, tiene que aumentarlo todo. ¿Y cómo aumenta esto? Lo hace basado, por primera vez en Cuba se publica la canasta básica de bienes y servicios. Es un cálculo que se hace, que es lo mínimo, lo esencial que una persona necesita para subsistir, y la fija en 1.580 pesos nacionales o CUP, que es la única moneda que queda, además parcialmente el dólar, como explicó Mauricio, ¿verdad? Bueno, teóricamente, de acuerdo con el anuncio oficial, esto incluye alimentos, ropa, electricidad, productos higiénicos, medicina, etc. O sea que incluye cantidad de cosas. El salario medio en el sector estatal, que todavía teniendo alrededor de 2/3 del empleo en Cuba, se incrementó 10 veces, pero se hizo en el sector empresarial. Ese es el sector en que Mauricio dijo que había un CUC equivalía a $1, ¿verdad? Pero en el sector presupuestario, que eso incluye, por ejemplo, todos los servicios sociales, etcétera, lo hace solo en 5 veces. Teóricamente lo hace así porque en el año 19 hubo un aumento de los salarios en este sector de un 37%, pero esto no compensa por
las 5 veces más que tiene el sector empresarial. Pero el punto fundamental es que este incremento de 10 y mucho menos el 5 es muy inferior al aumento de la inflación del 500%. Y hay toda una serie de evidencias, de noticias que salen de Cuba que demuestran esto. Tengan en cuenta, por ejemplo, Mauricio mencionó el tema de las tarifas. Las tarifas eléctricas fueron aumentadas de tal manera que hubo una protesta y el gobierno se vio forzado a reducirlo. Ha habido unos incrementos también tremendos del gas, particularmente del gas que viene por tubería, en fin, y de los bienes de consumo, de alimentos, de ropa, todo ese tipo de cosas. O sea que queda el ajuste muy por debajo de la inflación. Y lo mismo ocurre con la pensión media. La pensión media es aumentada 5 veces, no 10 como el caso del salario medio del sector empresarial, sino como 5 del sector presupuestario, y esto es muy inferior a la inflación. Ahora, yo quiero hacer una comparación con lo que ha ocurrido en la historia de Cuba bajo la revolución, o por lo menos desde el año 89, que es cuando la víspera de la gran crisis de los 90, el periodo especial. Sí, los salarios nominales, cuando se ajustan a la inflación, han compensado eso es lo que les voy a mostrar a ustedes en este cuadro. Y aquí tienen ustedes, hay dos curvas, ¿verdad? Hay una curva de color naranja, y esa curva de color naranja son los salarios reales. Y la curva azul, perdón, son las pensiones, y la curva azul son los salarios. Esto es un índice en que el año 1989, que lo ven ustedes abajo, equivale a 100. Entonces, todo lo estamos midiendo con respecto a 100. Quiere decir que en el momento peor del periodo especial, 1993, la pensión real ajustada a la inflación era un 16% de lo que era en el año 1989. Y la pensión era un 10% de lo que era en el año 1989. Todo está relacionado con sí. Ven ustedes que hay un incremento real, que es ajustado a la inflación, ¿verdad? Pero cuando nos fijamos en el año 19, que son las últimas cifras disponibles por el Anuario Estadístico de Cuba, la pensión real ajustada estaba 36 puntos por debajo del año 1989. O sea, el poder adquisitivo se había contraído en un 36%. El aumento nominal de las pensiones no compensó, mucho menos, el aumento de la inflación. Se quedó muy por debajo. Y lo mismo ocurrió, o peor, ocurrió con los salarios, porque en el año 2019, vean ustedes, 47%, eso quiere decir que estaba 53% por debajo del 89. Hubo una reducción del poder adquisitivo del 89%. Bueno. Entonces ahora voy a tratar el tema del desempleo. Primero, bajo la revolución, el gobierno redujo el desempleo declarado o el desempleo visible. ¿Y cómo lo hizo? Es uno de los desempleos declarados más bajos en el mundo. La última cifra que yo vi es 1,3%. Pero esto lo hizo mayormente incrementando el desempleo oculto o subempleo. ¿Qué quiere decir esto? Las fábricas, granjas y agencias estatales contrataron más trabajadores que los necesarios a fin de reducir el desempleo declarado, pero que esto lo que hizo fue disminuir la productividad laboral y también, y muy importante, disminuir los salarios. O sea que hubo un precio muy alto pagado. Y esto se demuestra especialmente como en el caso de la crisis de los años 90, cuando el gobierno tuvo que cerrar una cantidad enorme de empresas porque no recibían insumos
no había petróleo, etcétera. Y a pesar de esto, aunque los trabajadores estaban en las casas, se les pagó su salario. Entonces, esto acentuó el desempleo oculto y creó un problema que se fue arrastrando a través de los años. Ahora bien, la unificación, como yo les dije a ustedes al principio, debería cerrar las empresas estatales con pérdida y eliminar los subsidios. Y al hacer esto, se genera desempleo declarado. Pero ¿qué ocurre? Que el gobierno ve esto como un problema social, dice aquí no va a haber una terapia de choque. Y entonces dice, todas las empresas que tienen pérdida van a tener un año de transición. Y en ese año de transición yo les voy a seguir pagando los subsidios, de manera que no tienen que despedir a los trabajadores innecesarios, que eso no genera producción y reduce la productividad, como yo dije antes. La idea del gobierno, y así es como se ha anunciado, es que en este año de transición, estas empresas ellos deben firmar compromisos con el Estado, ¿verdad?, para que terminen con esas pérdidas y empiecen a producir ganancias o utilidades que le permita al gobierno a su vez eliminar los subsidios y despedir a la gente, a los trabajadores que no necesitan. Bueno, si se logran esas metas después de un año, lo que va a ocurrir es que se ha aumentado el desempleo oculto y es más la cantidad que va a ocurrir de desempleados declarados o visibles, ¿verdad? Para que ustedes vean, noten aquí, estos son una serie de estimados que yo he hecho, parte de ellos fueron de CEPAL, parte son míos, pero lo más importante que quiero mostrarles a ustedes es que el último estimado que yo he hecho, que es el del año 2018, ve ustedes la barra de color azul es el desempleo declarado o visible, y ese desempleo declarado o visible es solamente de 1,7%, fue 1,3% de 19. Después tienen ustedes el desempleo oculto, que es más de un 29%, o sea, el desempleo oculto es muy superior al desempleo visible, y la suma de los dos es casi un 31%. Así que esto les da idea a ustedes. Esto es el año 18, pero en el año 20 el desempleo oculto va a aumentar todavía más. Bueno, y llego aquí al punto final de lo que planteé al principio, y es que el gobierno ha dicho, vamos a reemplazar los subsidios a bienes, por ejemplo, los bienes racionados, por subsidios a la población vulnerable. Y esto es adecuado, esto es correcto, se ha dicho ya por muchos años, yo lo mencioné antes, ¿verdad? La unificación va a aumentar la población vulnerable. Esto lo ha dicho el gobierno. Recuerden, vulnerable es un eufemismo para no usar la palabra pobre. Por todas las razones explicadas, si la inflación es superior al ajuste de los salarios, de las pensiones, etc. Y se reemplazan estos subsidios a bienes por subsidios focalizados en los pobres, lo que llamamos asistencia social. Y esto es correcto, esto es positivo, porque los grupos de alto ingreso de la población es una minoría, pero una minoría importante. Ellos no necesitan subsidio a los bienes racionados. Es decir, están recibiendo un subsidio del Estado cuando no lo necesitan, porque tienen recursos suficientes para pagar los precios que serían fijados por la oferta y la demanda. El gobierno va a usar esos recursos para ayudar a los pobres. O sea que esto es correcto. Una medida legítima y perfecta. Pero el gobierno reconoce que no será capaz de implementar esta meta hasta que no haya una recuperación económica. Están hablando que va a haber un aumento en este año 2021 entre un 6 y un 7%. The Economist Intelligence Unit dice va a ser 2,7%. Y acuérdense que sus predicciones generalmente son muy optimistas. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que la historia nos demuestra? Ya lo vimos antes con el ajuste de los salarios. Ahora, ¿qué pasó con el ajuste
de los beneficios de asistencia social. Aquí tienen el cuadro el gráfico tercero, y aquí la curva de color naranja es el número de beneficiarios por 1000 habitantes. Y ven ustedes que se alcanza la cima en el año 2008. Hay poco más de 5 personas beneficiarias de la asistencia social por cada 1000 habitantes. Esto cae de una manera dramática y después se estabiliza, pero con tendencia a la baja, y se reduce en 4 puntos porcentuales entre el año 2006 y el año 2019, que es la última cifra que tenemos. Y lo mismo ocurre con el gasto social dedicado a la asistencia social, como porcentaje del Producto Interno Bruto. De nuevo, en el año 2006 era 2,2% del Producto Interno Bruto. Esto cae drásticamente y después se estabiliza, pero con tendencia a la baja, y es solo 0,4% en el año 2019. O sea, hay una caída de 2 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto. Esta tendencia nos indica, sobre todo con el tema de que los beneficios de asistencia social van a quedar por debajo de la inflación, de que esto va a continuar. Y dice el gobierno, no podemos hacer ese reemplazo de los subsidios hasta que no aumente la producción. Bueno, y ya termino con un punto muy importante, que ya lo indicó también Mauricio, que es la necesidad de expandir el cuenta propia. Esto es absolutamente esencial. Entre el año 2009 y el año 2019, el sector no estatal creció de 16 a 33% de la fuerza de trabajo. El contrapropismo creció de 3 a 13%. Esto lo tienen aquí en este cuadro, pero yo no tengo tiempo, pero aquí ustedes tienen todas las tendencias trazadas entre el 2005 y el 2010. Aunque creció, esta expansión fue limitada porque había un número muy reducido de actividades, 120, primero 200 y tantas, después 127, porque se fusionaron muchas de ellas. Y esto era debido a una lista muy reducida de las actividades en el sector privado. No se usa esa palabra en Cuba, pero es el sector privado que trabaja por cuenta propia. Y estas actividades autorizadas eran de baja calidad, en términos de calificación de los trabajadores y de muy bajo valor agregado. Había además restricciones, altos impuestos, desincentivos. O sea, creció, pero no creció lo suficiente para absorber el desempleo en el sector estatal que anunció Raúl Castro, y se quedó corto porque era 1,8 millones y solamente se despidió menos de medio millón. De manera que esto impidió que el sector no estatal, particularmente el cuentapropismo, creciera y absorbiera a todo ese empleo oculto que estaba en las empresas estatales. Entonces, debido a la expansión del desempleo declarado que hemos demostrado que va a ocurrir, que no hay otra alternativa, va a ocurrir eventualmente. Si no ocurre, no hay resultados positivos a largo plazo. El contrapropismo debe de expandirse. Y el gobierno ha extendido las actividades por cuenta propia de las 127 a 2000. Y dice, hay 124 actividades que esas sí no puede estar el sector privado. Eso se la reserva el Estado. Bueno, realmente esto es una cosa extraordinaria porque aumenta de 127 a 2000. Pero esas 124 actividades son las fundamentales. Además, hay una confusión. Yo tengo un trabajo escrito sobre esto. Hay muchas cosas que son contradictorias, que no están claras. Y muchos economistas en Cuba han dicho, publiquen la lista de las 2000 actividades que son permitidas. El gobierno hasta ahora no lo ha hecho y han pasado varios meses desde que se anunció esto.
Pero hay algo mayor y más importante que también mencionó Mauricio, y es que hay que aprobar la ley de empresas. Esto es una cosa que se viene hablando de más de un decenio. ¿Y por qué? Porque esto es esencial para legitimizar, darle autonomía y garantizar el empleo por cuenta propia, que hasta ahora no lo tiene. Sí, hay mucho poder discrecional del gobierno para poner sanciones, cerrar, confiscar. Así que esto es esencial. Y también, como mencionó Mauricio, la unificación monetaria no resuelve el problema de la producción. Es decir, tiene que venir una serie de reformas estructurales profundas, mucho más allá de las que hizo Raúl Castro, que no funcionaron porque la economía se estancó y después cayó bruscamente, y especialmente en la agricultura, que es un tema que va a desarrollar con profundidad Elías. El octavo congreso que acaba de terminar dijo que esta ley de empresas se está estudiando y se va a implementar, pero es que se lleva estudiando más de 10 años. ¿Cuánto más tiempo hace falta para una medida tan esencial como esta? Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Mesa Lago. Súper interesante las dos presentaciones. Ahora lo presento a Elías Amor, que es economista, está en Valencia. Así que bueno, bienvenido Elías, y es tu turno ahora. Muchas gracias, Gabriel. Y bueno, pues primero que todo, dar mi más sincero agradecimiento a los organizadores por la amabilidad de la invitación a participar en este magnífico panel en el que he sido precedido por dos grandes economistas cubanos que han hecho demostración clara de lo que saben y de lo que conocen, y un poco más puedo decir. A mí me pidieron que hablara a nivel sectorial sobre el efecto de la tarea ordenamiento en un sector concreto de la economía, y creo que ya Mauricio lo dijo y también Carmelo lo acentuó, la idea de que la agricultura es posiblemente el sector que en este momento está pagando el coste más elevado en términos de crisis, en términos de falta de alimentos, llevando a Cuba a una situación que el Programa Mundial de Seguridad Agroalimentaria de Naciones Unidas ha situado a Cuba al mismo nivel que Haití. Y por tanto esto es algo que hay que tener muy en cuenta, y por eso lo he querido titular con este título tan fuerte, ¿verdad? ¿Por qué en Cuba no hay comida? Pero si ustedes me permiten un minuto, yo quiero hacer testimonio. Si un economista cubano como yo, con mi edad, en el año 1955, antes del triunfo de la revolución, le dijeran que en el año 2021 un economista cubano como él estaría hablando de la economía cubana y no hablaría del azúcar, se llevaría las manos a la cabeza. Y yo hoy no voy a hablar del azúcar, señores, por una razón muy sencilla, porque el azúcar ha dejado de ser el sector más importante de la economía cubana como lo fue. Quiero testimoniar aquí que si ese sector ha desaparecido es básicamente por la responsabilidad única y exclusiva de Fidel Castro, que a comienzos del siglo XX ordenó la paralización de numerosas centrales azucareras y el abandono de los campos de la caña. Y hoy plantearse cualquier solución para la economía agrícola, agropecuaria cubana en términos de azúcar es un gran error. Cuba está en este momento importando azúcar de Francia. Quiero hacer constancia de ello aquí porque ese economista cubano de mi edad en el año 1955 no lo podría entender, como a mí también me cuesta mucho entender que el sector más importante, el que hacía un país, como dijo aquel hacendado cubano, sin azúcar no hay país, que no podamos hablar del azúcar. Así que, si ustedes me permiten, voy a ir directamente, María Victoria, si quieres vamos pasando las slides, a esa fotografía que he querido traerles de la agricultura cubana, un sector que tiene un valor de Producto Interior Bruto con las estadísticas oficiales cubanas más recientes de la Oficina Nacional de Estadística de 3.612 millones. Puede parecer mucho, ¿verdad? Millones de CUPs al año de pesos cubanos. Pues bien, este es el sector que ocupa el puesto número 9 del conjunto de actividades de la economía cubana. La agricultura y la ganadería en Cuba es la sexta parte de lo que gasta el gobierno comunista en sanidad, por ponerles un ejemplo. Incluso
en cultura y deporte el gobierno comunista gasta más en el presupuesto que lo que produce la agricultura cubana. Eso representa un 3,3% del PIB, que viene bajando de un 3,8% en el año 2015. Por lo tanto, es un sector en recesión, es un sector que, como ven ustedes, ha tenido un crecimiento medio en el periodo 2015 al 19 negativo, ha disminuido, ha bajado un menos 0,56% anual de promedio. La pesca cayó incluso más, un 1,22%. El conjunto de la economía, en cambio, aumentó un 1,74%, y eso es lo que explica por qué la agricultura se desploma. Además, se desploma de una manera bestial en el año 2019. El año 2019 el sector agropecuario cayó un 12,4% y la pesca un 11,7%. Antes de la pandemia. Lo advierto porque hay mucha gente que cree que los problemas de Cuba están provocados por la pandemia, etc. No, ya en el año 2019, la economía cubana se hundió en lo que es la actividad primaria. Los precios descontrolados, el deflactor del PIB agropecuario en Cuba aumentó un 15,5% desde el 15 al 19, mientras que el conjunto de los precios de la economía lo hicieron en un 13,3%. En empleo, el sector agropecuario cubano concentra todavía 1 de cada 5 ocupados. Es un sector con un 18% de ocupación. Aproximadamente tenemos en el año 2019 a 818.000 personas en el campo cubano, incluyendo también la pesca. Fíjense que es un sector que aumenta sus efectivos en términos de empleo. Del año 15 pasa a 751.700 a los 808.400. En el conjunto de la economía se pasa de 4.713.000 a 4.585.000. La economía cubana pierde empleo y, sin embargo, hay más gente trabajando en la agricultura. María Victoria, si quieres pasamos a la siguiente. Eso representa, por tanto, para la economía cubana, como ven ustedes, una productividad muy baja. La quinta parte de la productividad del conjunto de la economía, según los cálculos que yo he realizado del año 2019. Y sin embargo, los salarios en el sector agropecuario, en 887 pesos en el año 2019, están en línea con los del promedio de la economía, que fue de 879. El número de entidades que operan en el sector ha bajado de las 5.342 en el año 2015 a unas 5.144 en el año 2019. Han bajado un 3,7%, pero las empresas agropecuarias han disminuido más todavía, pasando de 371 a 291, lo que representa un 21,5% de caída. Este es el ajuste silencioso que practican las autoridades comunistas en la estructura económica cubana con sus empresas estatales. En cuanto al comercio exterior, ya ven ustedes, las exportaciones de la otrora potencia azucarera mundial se han quedado en 93 millones de dólares, que son las estadísticas que aparecen en la oficina de la ONEI, y en cambio las importaciones están en torno a 1.910 millones en el año 2019. El 19% de la importación total de Cuba es producto agropecuario que podría perfectamente producirse en el país y no se produce. Y es verdad que influye mucho la cotización del dólar y del peso, como dijo el profesor Miranda anteriormente, pero lo que también está claro es que la producción agropecuaria cubana es incapaz de satisfacer las necesidades de todo el país. En materia de construcciones, ya ven ustedes también, el porcentaje de la inversión en construcción baja del 3,6 al 2,9. La inversión en equipamientos en la agricultura baja más aún, del 6,2 al 5,2. Pasamos a la siguiente. En la siguiente transparencia les he traído una evolución de los principales productos de la economía cubana, clasificados por vianda, plátano, hortaliza. Todos, absolutamente todos, experimentan descensos que se sitúan, en el caso de los, por ejemplo, cítricos, en un 43,6% menos, los cereales un 30,4%, ahí tenemos el problema del arroz, que es un producto básico de la dieta de los cubanos y que Cuba no produce, o en el caso de otras frutas, mango, guayaba, etcétera, que estarían un 27,8% de caída. ¿Qué es lo que crece de todas esas producciones? Pues aunque a ustedes parezca que no, el tabaco,
experimenta un aumento del 221%, es un producto de exportación que genera dólares y que está gestionado de una manera bastante eficiente, y el cacao, que ha sido un proyecto experimental que ha ido dando buenos resultados, aunque con un crecimiento también muy limitado de un 2%. Otras producciones agropecuarias, María Victoria, la siguiente, por favor, que he ido recuperando, pues por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los lácteos, los derivados del ganado. La leche en Cuba ha bajado un 16% de producción. La carne de res, que ahora anunciaban que se iba a poder vender de una manera un poco más liberada, un 16,7%. La carne de cerdo, un 7% de caída. La carne de ave, que se basa muchísimo en las importaciones de pollo procedentes además de Estados Unidos, lo cual le quita mucho, ¿verdad?, de valor simbólico a ese efecto que se pasan la vida denunciando de la influencia negativa, del recrudecimiento, del embargo y del bloqueo, lo cual es mentira, porque uno de los principales suministradores de carne de ave, de pollo a Cuba, es precisamente Estados Unidos. Y la carne de ovino, sin embargo, ha subido un 20%, aunque el porcentaje total de las carnes consumidas es pequeño, y los huevos, afortunadamente, pues también han tenido una evolución positiva. Llegándose a este punto, por favor, la siguiente. Llegando a este punto, y con ganas de no extenderme demasiado, en esta transparencia yo creo que está el problema fundamental de la tierra en Cuba. Y el problema fundamental de la tierra en Cuba, lo que frena su capacidad de producción, como decía el profesor Mesalago, lo que hace muy difícil que se consigan mejorar los índices de rentabilidad y los índices de eficacia en la producción agropecuaria, es el régimen de tenencia. Los economistas, por desgracia, durante varios siglos, nos olvidamos un poco de la importancia que tiene la propiedad de la tierra y la propiedad, en definitiva, sobre el desarrollo de las naciones. Afortunadamente, esto cambió en los últimos años con los desarrollos institucionalistas y la incorporación de los juristas al análisis de la economía en equipos pluridisciplinarios. Y hoy en día todo el mundo sabe y todo el mundo es consciente de que los países que han alcanzado mayores niveles de prosperidad, de desarrollo y de avance en el mundo son los países en los que existen marcos jurídicos respetables y estables para los derechos de propiedad, tanto privados como públicos. Porque no se trata de privatizar toda la economía, se trata de garantizar el acceso a los derechos de propiedad a aquellos que no los tienen. En Cuba se dice que hay 6.400.000 tierras de uso agropecuario, que se distribuyen en 4.672.000 de cooperativas y luego de 1.726.200 de privados. Ninguno es dueño de la tierra. Se trata de tierras que son de titularidad del Estado, tal y como aparece en la Constitución, en los fundamentos económicos. La tierra es del pueblo, propiedad del pueblo. Ese colectivismo falso que caracteriza a la economía castrista es el origen del desastre que existe en la economía cubana, porque nadie es dueño de la tierra. El que la trabaja no es dueño de la tierra y, por tanto, no tiene los incentivos para incorporar motivación, esfuerzo, deseo. No existe un mercado de tierras. Si tú necesitas aumentar el tamaño de la tierra para poder alcanzar rendimientos crecientes a escala en la producción, que es lo que hace que una economía prospere y evolucione, no puedes, porque el dirigente comunista local es el que va a decir si tú tienes derecho a incrementar tu parcela o no. Con esas restricciones, ¿a dónde va la agricultura cubana? A ningún sitio. No tiene futuro. Hay que hablar de derechos de propiedad. Está muy bien hablar de liberalización de formas comerciales. Está muy bien de hablar de empresas, sobre todo de empresas privadas. Está muy bien hablar de todo lo que pueda suponer desmontar el aparato intervencionista y planificador del régimen comunista. Pero lo fundamental para la economía cubana y para su sector agropecuario es establecer y devolver a los cubanos que trabajan la tierra un marco jurídico estable y respetable para el ejercicio de los derechos de propiedad. Sin eso, Cuba no va a ningún sitio. Fíjense que los vietnamitas, la pieza fundamental de las reformas que han hecho que Vietnam se convierta en una potencia exportadora en vez de padecer hambrunas sistemáticas y recurrentes como pasa en Cuba, fue la propiedad de la tierra. En Vietnam se privatizaron las tierras con las reformas del Doi Moi. Y los vietnamitas ahora son la principal potencia exportadora de arroz
a todos los países de Asia, que son grandes comedores. De hecho, le regalan a Cuba de vez en cuando algún contenedor con arroz para saciar las hambrunas sistemáticas que existen en Cuba. Si no se transfiere la propiedad de la tierra a los privados, no toda, evidentemente, yo no estoy hablando ahora de privatizar todas las tierras, si no se transmite la tierra productiva para que el privado la explote en las condiciones adecuadas, no habrá ninguna solución. Siguiente, por favor. La tarea de ordenamiento, por todo esto, ha pasado muy por encima de este tipo de cosas. Y si ustedes se fijan en este cuadro, en donde están las distintas figuras que trabajan en el sector agropecuario cubano, asombrosamente, los usufructuarios de tierras, que era la gran reforma que trajo consigo Raúl Castro, entregando tierras en arrendamiento para que agricultores independientes pudieran... Señores, eso es un auténtico fracaso. Se ha hundido la cifra de 287.000 a 276.000 con una caída del 4%. Pero es que los propietarios, por razones demográficas, evidentemente de envejecimiento, han disminuido de 98.000 a 97.341. Los campesinos dispersos, que son aquellos pobres campesinos que cuando la reforma agraria comunista de Fidel Castro se quedaron con unas pocas caballerías al lado de sus pequeños campos para poder sacarse sus mangos, su ñame, lo que pudieran, han bajado de 31.000 a 29.000. El drama se llama pasar de 419.000 almas a 404.000, una caída del 3,8 en este periodo de tiempo. Y eso que la agricultura es el sector que más gente concentra de mano de obra. ¿Dónde está el problema? ¿Cuál es la situación? Evidentemente, el régimen no adopta las medidas adecuadas para producir más. Siguiente, por favor. La tarea de ordenamiento trajo consigo un incremento espectacular de tarifas, como han dicho mis dos predecesores, y al régimen comunista no ha tenido más remedio que reunirse con los agricultores. Y a resultar de ello, después de llevarse por delante al ministro, que no sé si saben que el ministro de Agricultura ha sido cesado fulminantemente y se ha incorporado el viceministro y a su vez ha entrado un alto cargo procedente de una empresa científica que es la Biofam, con todo este lío han decidido 63 medidas, que yo les llamo parches, con las cuales pretenden hacer frente a la problemática que ha traído consigo la tarea de ordenamiento. Problemáticas que son absolutamente inauditas. Es decir, si en Cuba, por ejemplo, para determinadas producciones agropecuarias hay que consumir electricidad o hay que consumir agua o hay que contratar vuelos para fumigar, por ejemplo, los campos, lo que no puede ser es que un agricultor que había empezado su cosecha antes de las medidas de la tarea de ordenamiento con unas previsiones de precios, de pronto se encuentra que a mitad de cosecha tiene que pagar por los insumos incrementos como los que dijo Carmelo, del orden de un 500% y más. ¿Dónde se ha visto eso? ¿Cómo se puede hacer eso en una economía de planificación central intervenida que se supone que alguien debe de controlar las cosas? Pues eso ha ocurrido en Cuba y entonces para paliar esas medidas, para paliar los efectos negativos de la tarea de ordenamiento, que ya no se parecen nada a lo que fue en su lanzamiento originario en el mes de diciembre, cuando inundaron con más de 1000 páginas la Gaceta legal de Cuba, donde se publican todas las normas, pues tomaron medidas como, por ejemplo, bueno, vamos a bajar las tarifas eléctricas un 28%, vamos a bajar el servicio de agua un 32%, vamos a bajar los precios de los vuelos en un 22%. Decisiones que se toman de esa manera como si no pasara nada. Y con eso, ¿qué es lo que están haciendo los comunistas? Trasladar la ineficacia de las medidas de la tarea de ordenamiento a las empresas que prestan esos servicios, porque la empresa eléctrica, Unión Eléctrica, un monopolio comunista, va a tener que comerse esa deducción del 28% que no le va a poder incrementar los precios al agricultor y va a tener una menor rentabilidad. Y eso va a suponer una situación de menor solvencia que muy probablemente le cree problemas, como dijo el profesor Mesa Lago anteriormente cuando hablaba del desempleo, que es una de las cosas que vamos a ver precisamente. ¿Por qué? Porque los comunistas, cuando toman decisiones, las toman sin tener en cuenta que cuando tú tocas un precio en la economía, estás inmediatamente afectando al conjunto de los precios de los bienes y de los servicios. Y que eso los economistas le llamamos la magia del mercado. Y cuando en un país se sustrae el poder que tiene el mercado para igualar la oferta y la demanda,
y además no autorizan los derechos de propiedad privada, lo normal es que una economía pues que no funcione como tiene que funcionar. Todas esas medidas que han adoptado, que han dicho que eran 63, yo conté solo, la verdad, 49 cuando estuve leyéndome el otro día en el diario Granma, que luego dicen que hay 30 que son inmediatas. Hay cosas que están bien para el sector agropecuario, yo creo que es bueno los seguros. Lo que pasa es que luego yo hablando con algunos guajiros cubanos me decían que el problema es que cuando luego hay que cobrar la póliza, o en este caso la cobertura del seguro, la compañía de seguros no les pagaba. La recomendación de firmar contratos me parece también muy buena. Lo que pasa es que yo cuando era chiquito me acuerdo que mi abuelo me decía que la mano, el apretón de mano en el campo cubano tenía fuerza de ley. ¿Y por qué eso se ha perdido? Bueno, pues habría que averiguar, ¿no? Hay algunas medidas que podríamos valorar positivamente, pero estas en concreto, el paquete este que han adoptado para salir al paso de lo que es la tarea de ordenamiento, no va a dar ningún resultado, al menos en términos de lo que hace falta en este momento, que es que los cubanos puedan comer. Y me sabe mal decirlo todo esto en estos términos, pero es que es así. Y si me permites, María Victoria, la última, las reformas que verdaderamente necesita el sector agropecuario, algunas ya las he mencionado, cambios sustanciales en el marco jurídico de los derechos de propiedad de la tierra, eso se llama privatizaciones, lo digo con toda claridad. Los economistas liberales no tenemos absolutamente ningún miedo a la palabra. Creación de un mercado de la tierra, que se vendan, que se alquilen, que se compren, que se hipotequen, todo tipo de fórmulas jurídicas prohibidas por el comunismo en este momento, que deben devolver de nuevo al sistema mercantil cubano, que se inspira precisamente en el Código Mercantil Español de 1885, y lo tiene todo eso incluido. Hay que traer inversión extranjera al sector agropecuario cubano con total libertad, no mediante figuras intermedias, sino mediante contratos directos entre inversores extranjeros y guajiros cubanos. No hace falta intermediario para nada en una relación que puede perfectamente funcionar. Financiación crediticia a largo plazo para el acceso a la propiedad de la tierra y para la mejora de las tierras. El tema de la libertad de qué producir, cuánto, a qué precios, cómo y a quién vender la producción, tanto para personas naturales como para personas jurídicas. No puede haber diferencias entre unos y otros. Libertad en la distribución comercial mayorista y minorista, ya antes lo comentaron, creo que eso es fundamental si pretendemos que los productos no se queden postrados en los campos, como denuncian los guajiros de las prácticas habituales de acopio, que deja siempre las cosechas sin recoger y se pudren en los campos, mientras que luego en los mercados, en las ciudades no hay productos para comprar. Y por último, cuando ya la economía recupere el tren, que lo recuperara, porque soy consciente de que el sector agropecuario cubano tiene grandes potencialidades. Si se adoptan estas medidas, el siguiente paso sería la exportación de los excedentes. Y eso le permitiría a Cuba tener unos ingresos muy importantes en la balanza de bienes, la balanza agropecuaria, que a partir de ese momento, lógicamente, en lugar de ser el desastre que es hoy en día, de un saldo, como vieron ustedes antes, exportaciones por 50 millones de dólares, compras, importaciones por casi 2.000 millones, si eso se puede equiparar, si eso permite ir a un determinado equilibrio, pues se encenderían las luces de lo que fue la República antes de 1959, cuando Cuba tenía el peso cubano a la paridad prácticamente del dólar, gracias a los ingresos obtenidos del sector externo en la exportación de azúcar. Y bueno, no tengo mucho más que poder añadir respecto de mi intervención. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Elías, muchas gracias a los tres. Si les parece bien, ya que estoy de moderador, y me gustaría empezar con unas preguntas, ¿no? Sobre todo para los que no somos cubanos y vemos todo esto desde afuera y nos cuesta un poco entender, ¿no? Entonces yo les voy a hacer preguntas que, disculpen si son muy básicas, ¿no? Pero empezaría los tres, en el orden que respondieron, por preguntarles cuáles son los ingresos del Estado cubano, cuáles son los ingresos de la gente, y por los problemas estructurales que ustedes señalaron, cuáles son los efectos reales en la sociedad cubana del embargo norteamericano.
Empezamos, Mauricio. Está silenciado su micrófono, Mauricio. Ah, sí, disculpe. Que antes de responder, a mí me gustaría precisar algo, con todo respeto por mi colega Elías. A mí me gustaría precisar que en el caso de Cuba, la Constitución no establece la obligación de la propiedad estatal sobre la tierra. De hecho, el artículo 23 de la Constitución dice que son de propiedad socialista de todo el pueblo las tierras que no pertenecen a particulares o a cooperativas integradas por estos. Y de hecho, en Vietnam tampoco se entregó la tierra a los campesinos. En realidad lo que se hizo fue un usufructo privado bajo un contrato por 10 años, luego por 50, incluso ha llegado a ser de 100 años, que eso es prácticamente otorgar, pero constitucionalmente, en el caso de Vietnam, la tierra sí que es del Estado. Pero en caso cubano, no. Lo que pasa es que hubo un proceso de cooperativización en los años 70, 80, bastante amplio, pero el tema no es tanto entonces una situación de propiedad, sino que incluso a los productores privados y a los productores cooperativos, el Estado le impone cuotas, le impone precios, le impone topes de precio. Entonces, obviamente, pueden ser propietarios privados, pueden ser propietarios cooperativos, pero no tienen la posibilidad realmente, incluso han tenido limitaciones de acceder a los mercados que ahora se pretende ir modificando. Eso ha pasado varias veces y ha habido medidas hacia adelante y hacia atrás, avances y retrocesos en el tema del mercado libre agropecuario. Esto tiene una historia de más de 30 años de avances y retrocesos. Pero sí me gustaría precisar que legalmente hay propietarios privados. Lo que pasa es que las dos reformas agrarias redujeron la cantidad de tierra que podía mantenerse en manos privadas y luego en los años 70 y 80 hubo una campaña para la creación de cooperativas. Pero eso con todo respeto me gustaría precisarlo. Ahora, a ver, yo con respecto a la pregunta de nuestro moderador, pues la verdad no entendí cuando dice los ingresos del Estado y los ingresos de los cubanos, ¿a qué se refiere? Cantidades, formas, etcétera. Pues el Estado recibe ingresos, como todos sabemos, a partir de los ingresos de sus empresas, que son la mayor parte de la economía nacional, más los impuestos, que son considerables. Prácticamente el Estado monopoliza el comercio, bueno, prácticamente no, el Estado monopoliza el comercio exterior, monopoliza la banca, monopoliza el comercio doméstico, que precisamente es un problema grande en la economía nacional porque la oferta de bienes depende de la capacidad de importación del Estado en unas condiciones en las que la producción nacional es incapaz de satisfacer las demandas e incluso las necesidades. Entonces, bueno, prácticamente en una economía donde el peso del Estado es fundamental, pues obviamente todo lo que la mayor parte de lo que la economía produce se canaliza al Estado y luego el Estado lo distribuye con las asignaciones centralizadas por el presupuesto. Sobre el tema del impacto del embargo, a ver, yo estoy de acuerdo con lo que dijo Elías en el sentido de que es cierto que, por ejemplo, una buena parte de las importaciones de carne de pollo provienen de los Estados Unidos y cuando se autorizó las exportaciones de alimentos directamente de Estados Unidos en condiciones bastante complicadas para pagar, que había que pagar prácticamente cash al momento, incluso antes de que los barcos se descargaran en el puerto. Eso significa que efectivamente la economía, hay una serie de productos que sí efectivamente se obtienen desde los Estados Unidos.
La otra cuestión es que por las leyes de embargo Cuba no puede exportar a los Estados Unidos. Uno se preguntaría, ¿y qué va a exportar Cuba a los Estados Unidos? Lamentablemente muy poco tiene que exportar porque, como bien decía Elías, hasta la industria azucarera se ha desplomado en el caso de Cuba, que ha habido históricamente una gran discusión sobre si era muy bueno o muy malo que la industria azucarera representara más del 80, casi el 90% de las exportaciones de Cuba, y algunos decían, efectivamente, sin azúcar no hay país, pero había también otras corrientes que planteaban la necesidad de la diversificación de las exportaciones del país. Lo que sí nunca hemos pensado es que esa diversificación llegara por el hundimiento de las industrias punteras en la estructura económica de Cuba. Porque en definitiva, hoy en día las exportaciones cubanas son fundamentalmente exportaciones de servicios, es decir, los servicios funcionan, los servicios constituyen el grueso fundamental de los ingresos por divisas del país. Ahora, yo no negaría el impacto negativo del embargo. Y lo voy a explicar de una manera incluso anecdótica, que a veces tiene más impacto que las cuestiones teóricas. Hace 3 años falleció en Colombia, aquí en Cali, un cubano que dejó había un seguro, había una liquidación de su trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Y su sobrino, que era su único heredero, me encomendó que yo tramitara, me dio un poder para que yo tramitara que ese dinero que había quedado le fuera transferido. El sobrino no vivía en Cuba, vivía en Chile. Pero cuando fui al banco, con toda la presentación legal, el banco me dijo, a un ciudadano cubano no le podemos transferir ningún recurso. Y yo no estaba operando en el Citibank. Yo no estaba operando en un banco estadounidense. Estaba operando en un banco colombiano. ¿Cómo es posible que no se le pueda transferir un dinero a un ciudadano cubano por el solo hecho de ser cubano? Así esté viviendo en un país que no es Cuba, sino Chile. Entonces, esto nos da la dimensión de hasta qué punto realmente en el sistema financiero internacional hay una serie de limitaciones. Es más, haré otra anécdota. Un profesor cubano que vive aquí en Colombia, cuando fue a abrir su cuenta bancaria en ese mismo banco, que no es estadounidense, su cuenta bancaria para que la universidad le pagara, no la pudo abrir porque su nacionalidad es cubana, a pesar de que tenía un contrato de trabajo y por tanto una identificación colombiana. Entonces, la existencia del embargo es real. Ahora, que la parálisis de la economía esté debida al embargo, eso es muy cuestionable. Yo creo que la parálisis de la economía está debida a errores clarísimos de política económica, muy claros de política económica, a restricciones que la propia política económica le ha puesto al emprendimiento empresarial. Pero en mi opinión personal, también es una realidad las limitaciones que impone el embargo estadounidense, incluso en temas de acceso a la tecnología, en toda una serie de aspectos del comercio exterior. Y con la aprobación del título tercero, me imagino que las cosas estén peor. Es mi opinión personal. Muchas gracias, profesor. Doctor Mesa Lago. No sé si querría agregar, doctor Mesa Lago, sí, sobre bueno, sí, ingresos con de la respecto a los gente. ingresos. Disculpe, ¿no? Porque ¿Me oye? Atención, lo escucho. Ya. Pero para complementar lo de su colega, me llamó la atención las 2/3 partes de las personas en Cuba trabajando en el Estado. Después vi los números, no me queda claro qué hace el otro tercio, y básicamente cuánto es el salario promedio en dólares en Cuba y cuáles son los ingresos que genera la gente, y si con todas estas restricciones
a la iniciativa propia. Bueno, la primera pregunta que usted hizo era cuáles son los ingresos del Estado. Hay alguien que está hablando, no sé quién es. Ya. Bueno, preguntó primero cuáles son los ingresos del Estado. Yo, realmente la última cifra que hay es la de el presupuesto del año 19 que está publicada la ejecución, porque el presupuesto del año 20, el presupuesto del año 20 no se ha publicado, la ejecución presupuestaria, y el del 21 es simplemente un proyecto, pero me parece que más que la cantidad absoluta de dinero, porque eso no significa nada, eso está en CUP, ¿verdad? Habría que transformarlo, dividiéndolo por 24, para que fueran dólares, pero la tarifa en el mercado informal es superior a la de 24 que se ha fijado oficialmente. Yo creo que lo más importante aquí son la diferencia entre los ingresos y los egresos, que es el déficit. Y en realidad Cuba había controlado bastante este déficit, pero por supuesto eso se disparó ahora con el ordenamiento monetario, y tenemos un déficit que va a ser el más alto desde los años 90, fue la llamada el periodo especial, la crisis tan severa que ocurrió. Así que ahí hay un problema. Es un déficit sustancial, superior al 20%, por primera vez. Usted me pregunta los ingresos del pueblo, de la gente. Cuando yo decía que hay un 66%, y estaba en el gráfico final, pero yo no me lo salté por razones de tiempo, ese tercio que hay ahí es el sector, el llamado sector no estatal. Y ahí hay varias cosas. Ahí están, por ejemplo, los campesinos privados, ahí están los cooperativistas, ahí están los usufructuarios, y después estaba el sector del cuentapropismo. Eso exactamente en el año 19 constituía el 13%. O sea que de ese 33% no estatal, el cuentapropismo era el sector mayor. Estamos hablando de más de 600.000 personas. Después a eso le seguiría las cooperativas de producción agropecuaria. De nuevo, uno puede hacer un cálculo basado en el presupuesto del año 2019 de qué es lo que gana. Ahí está en el anual estadístico de Cuba, pero el punto, como dije antes, es cuál es el valor real de esos ingresos. O sea, que a mí no me ayuda mucho la cifra en pesos nacionales en Cuba, sino más me interesa el poder adquisitivo. Y el poder adquisitivo, yo demostré que hubo una caída. Estamos hablando del orden de 47% o 50 y pico por ciento de poder adquisitivo entre el año 1989 y el año 2019. Ahora, con respecto al embargo, lo primero que quiero decir es que hay una visión generalizada de que el embargo es el que causa todos los problemas económicos. Ya Mauricio mencionó esto. Yo diría que la situación económica de Cuba en general, y particularmente la crisis que hay ahora, que es la peor desde los años 90, se está aproximando ya. Hay varios indicadores que indican que está muy cerca del momento peor que fue el año 93. Son, en primer lugar, el sistema económico en sí mismo. A pesar de las reformas que teóricamente estaban bien concebidas, estaban bien orientadas, pero que no llegaron a dar fruto. Es decir, mira las estadísticas oficiales. Por cierto, todas las cifras que yo presenté están basadas en el anual estadístico de Cuba. No son cifras que yo calculé.
ni nada por el estilo, tomado directamente de la memoria estadística. El sistema de las reformas de Fidel que no tuvieron éxito, como lo muestra la caída del producto, sigue siendo el mismo, esencialmente el mismo. Es una economía centralizada. Cuba no ha adoptado ni el modelo chino ni el modelo vietnamita. Y es muy interesante porque en estos dos países no se trata de países democráticos, son países de partido único. El Partido Comunista es el partido que está en el poder. Pero las reformas que se hicieron en estos países en el cual el sector privado, no estoy hablando desde un punto de vista jurídico, estoy hablando desde un punto de vista económico. Cómo el sector privado se inserta dentro de esa economía y es el sector más dinámico de la economía. Bueno, ahora en China ha habido una reversión en el proceso, pero aún así el sector privado continúa siendo el sector dominante. Y otra cosa muy importante es que la planificación en China y en Vietnam no es una planificación centralizada como en Cuba, es una planificación descentralizada, es una guía, no es una planificación física, no es una camisa de fuerza, es extremadamente flexible. Y con esos cambios que se han hecho bajo el gobierno del Partido Comunista, estos dos países tienen las tasas de crecimiento más altas en el mundo. Incluso aún con la pandemia, China va a tener un crecimiento positivo probablemente el mayor en el mundo. No sabemos porque todavía porque termine el año, ¿verdad? Pero el año pasado lo tuvo. Así que ese es el primer punto. Y eso es una cosa que precede la pandemia, como dijo Mauricio. El segundo factor es Venezuela. Estoy hablando por orden, ¿verdad? La crisis venezolana comienza mucho antes que el periodo de Trump. Y es claro está, la crisis económica en Venezuela, que es una de las peores que ha habido en la historia de América Latina, una inflación del 1.000%, que si Cuba te va a 500%. La economía de Cuba está mejor que la economía de Venezuela. Es algo impresionante. O sea, la economía de Venezuela se cayó el año pasado con un 27% y la de Cuba un 11%. Y si vamos al año anterior, fue un 17%, en Cuba 0,2%. O sea que un país que está en una crisis semejante afecta el tema de la compra de servicios profesionales, que es el ingreso en divisas mayor que tiene Cuba. Y también el suministro de petróleo. Entonces, ese es un golpe muy fuerte a la economía cubana. Tercero, Trump. Y cuando hablamos del embargo, hay que establecer periodos históricos, porque el embargo no es el mismo a través de todo el tiempo. El primer periodo que va del 61 a mediados de los 70, el embargo tiene un impacto brutal en la economía, brutal. Pero después, la OEA autoriza a los países de América, Canadá y México nunca aceptaron el embargo, pero a todos los países latinoamericanos a restablecer relaciones y ellos lo hacen. Y cuando usted va a la lista de países que comercian con Cuba y usted va a los inversionistas, en términos de comercio estamos hablando de 100 y pico de países. Y inversiones, estoy hablando del segundo periodo, también una gran multitud y variedad de países invirtieron. Ok, llega Obama y Obama trata de eliminar el embargo. Somete una ley para que Cuba pueda comerciar libremente con los Estados Unidos y por supuesto la mayoría republicana lo impide, algunos demócratas también, conservadores lo impiden. Y cuando va a Cuba, le dice claramente a Cuba, mire, yo he hecho todo lo posible, pero yo no voy a ser el que voy a eliminar el embargo. Será el próximo presidente. A eso la respuesta de Cuba fue
acusando a Obama, que a pesar de que había tomado toda una serie de medidas positivas de que no había sacado el embargo, Obama no podía sacar el embargo. Bueno, entonces llega el señor Trump y dicta toda una serie de sanciones muy fuertes contra Cuba. Ahí vuelve de nuevo a reforzarse el embargo en Cuba. Y bueno, y ahora estamos con Biden, que tiene una situación política interna extremadamente difícil y hasta ahora no ha podido hacer nada. De manera que, y en el año 20 la puntilla, por supuesto, es la pandemia, pero fíjense en el orden de esto, no es lo mismo. Y hay muchos factores diferentes. Eso es lo que quería especificar eso. Muchas gracias, profesor. Adelante, Elías. No tengo mucho más que añadir al respecto porque la verdad es que mis dos antecesores ya lo han dicho. Simplemente con el dato del déficit público de que hablaba Carmelo, me gustaría destacar que ese déficit es perverso. Y es perverso porque se produce porque el Estado gasta alrededor del 70% del Producto Interior Bruto. Eso no lo hay en ningún país del mundo, salvo en Cuba comunista. Y los ingresos del Estado están en torno al 50% del Producto Interior Bruto. La mitad de la producción generada en el país durante un año se la come el Estado y gasta en programas y en actividades que tienen un escaso impacto en términos de crecimiento económico. Si, por ejemplo, Cuba tiene en este momento una participación de la formación bruta de capital fijo en el PIB de un 10% y América Latina de alrededor de un 25%, eso le resta a Cuba la capacidad expansiva que puede tener el presupuesto del Estado sobre la acción en la economía. Este es uno de mis campos favoritos y si algún día yo pudiera tener algo que decir con respecto de las cuentas públicas comunistas, lo primero que haría sería cambiar radicalmente lo que hay. No puede ser que los ingresos del Estado fundamentalmente vengan de las detracciones que hace el gobierno de sus empresas. ¿Dónde se ha visto eso? En la economía de mercado libre, los consejos de administración retiran los beneficios después de pagar los impuestos. Es decir, en el régimen que ellos detestan, hay que esperar primero a pagar los impuestos. En Cuba no. En Cuba detraen los ingresos directamente de la cuenta de explotación. Por eso las empresas estatales van tan mal y están tan poco capitalizadas, porque el Estado las disminuye en su tamaño. Esas perversiones yo creo que es importante que se conozcan, porque están en el origen del también pésimo funcionamiento de la economía. Y respecto del embargo, yo sinceramente lo veo desde Europa, ¿no? Yo vivo aquí en España y España y Europa, pues hombre, cada año enviaban miles de turistas a Cuba. Los españoles han hecho inversiones extranjeras en Cuba cada vez que han querido. No han tenido absolutamente ningún problema, ni tampoco ningún escrúpulo. Porque Cuba recibe inversiones prácticamente de todos los países del mundo. A España y a los países del Club de París incluso hasta les permite el lujo de entrar en default y no pagar. Y nadie le crea ningún problema al régimen comunista porque, bueno, están acostumbrados a eso, ¿no? A que no paguen. Por lo tanto, sí, es verdad que hay un contencioso con Estados Unidos, pero la solución del contencioso ya sabemos cuál es. Y lo que hay que hacer es encontrar una solución. Lo que tú no puedes esperar es que tú, que has creado un problema, sea el otro el que te lo tenga que resolver. Creo que esto sí que lo tenemos que ver desde la perspectiva histórica, ¿verdad? Porque esta gente llevan 62 años, pero han llevado a tal manera de distracción y de destrucción de lo que es la historia de Cuba, que al final parece que aquellos años que transcurren entre el año 59 y el 68, pues fueron años de flores y de cánticos, y no fue así. En ese sentido, bueno, pues bien, que cada uno lo vemos como lo vemos. Yo estoy también de acuerdo con los dos profesores de que la economía cubana funciona mal por culpa de sus dirigentes. O sea, que eso es más que evidente, ¿no? Pero me resisto a pensar en esa cantidad de informes que publica. El bloqueo en Cuba está interno. Es un bloqueo interno que es el que ejerce el régimen comunista sobre sus ciudadanos. Y ese es el bloqueo que hay que derrumbar.
Muchas gracias, Elías. Muchas gracias a los tres. Bueno, yo les voy a hacer unas preguntas más y la idea es que se distribuya cada uno lo que quiera contestar. Una va a ser sobre, bueno, cuál es la importancia de las remesas en Cuba y si eso se ha visto afectado por la situación de la pandemia. También llegan noticias desde Cuba que nunca, como en los últimos tiempos, hay tantas colas para todo. Hay una pérdida de miedo de la gente, que uno lo ha visto en los videos, que claramente hay un rol que están teniendo las redes sociales que ante protestas, esto es más político-económico, ¿no? Pero ante protestas la gente se pone del lado de, no precisamente de la policía, o no se abstiene de ver la situación. Entonces, ¿qué puede pasar con una combinación de situación económica complicada con un mayor conocimiento externo de lo que sucede en Cuba? Es la otra pregunta. Después, bueno, acá en Argentina se habla de que Cuba está produciendo una vacuna, pero al mismo tiempo la gente dentro de Cuba dice que no hay medicamentos, que acá en Argentina uno lo consigue en cualquier farmacia. Entonces les hago un poco esas preguntas para que cada uno, no sé si seguimos el orden que ya teníamos. Mauricio, si quiere contestar algunas que son inquietudes simplemente. Tiene su micrófono silenciado, Mauricio. Sí, ya me di cuenta. Sí, a ver, bueno, pues hace rato las remesas, siempre ha sido difícil estimar el valor de las remesas porque desafortunadamente desde hace mucho rato el gobierno cubano mantiene un apagón estadístico y muy celoso ese apagón estadístico en la balanza de pagos. La balanza de pagos no se publica totalmente, es decir, no se le publica la cuenta de capital y financiera, pero las remesas que entrarían en la cuenta corriente, de todas maneras, se ponen ahí en un ítem general que es el de las transferencias unilaterales, y uno puede estimar que la mayor parte de esas transferencias unilaterales son las remesas. Pero adicionalmente a esto, esa balanza en cuenta corriente se publica siempre con 2 años de retraso, más el año de retraso que tiene la publicación del anuario estadístico. Con lo cual realmente no tenemos información, no podemos hacer análisis profundos, los economistas no podemos hacer análisis profundos sobre la situación externa del país, más allá de los datos que se publican de comercio exterior, que por demás también siempre se publican tarde. Sin duda alguna, tanto en la época de la crisis de los subprime como ahora, por la situación de la pandemia, uno podría asumir que se ha producido una reducción de las remesas, pero tampoco tenemos la información de cuánto dinero ha llegado para esos mecanismos de las cuentas estas en divisas para que la población pueda operar en las tiendas de moneda libremente convertible. Lo que sí, no me cabe dudas, a pesar de no tener una información estadística precisa sobre esto, es que las remesas juegan un rol muy importante en los ingresos en divisas de Cuba. Es decir, está muy probablemente entre los 3 primeros ítems de ingresos en divisas, junto con los ingresos de turismo y junto a los ingresos de servicios profesionales y los ingresos del turismo. ¿Qué es lo que pasa? Que la caída del turismo motivado por la pandemia, más, y esto yo pienso que también se ha producido, es decir, como decía Carmelo, yo estoy de acuerdo totalmente con lo que dice Carmelo en el sentido de que la economía venezolana está todavía en una situación peor que la de Cuba, y yo dudo muchísimo que Venezuela esté pagando puntualmente con sus compromisos de servicios profesionales
hacia Cuba. Y lo dudo porque Venezuela no debe tener con qué pagar. Entonces, obviamente, hay un compromiso político y son cuentas por cobrar, pero eso significa que el cash de divisas en Cuba está realmente muy reducido. Y precisamente por eso es que con la adopción de la medida de moneda libremente convertible, el gobierno le ha apostado a esta vía como una tabla de salvación para disponer de unos recursos en divisas duras para operar las necesarias importaciones que tiene que afrontar. Es decir, en estos momentos de caída violenta del turismo y de caída que estoy suponiendo, porque no tengo información sobre eso, de los pagos de los servicios profesionales, por lo menos en el caso venezolano, no necesariamente tiene que ser en el caso de otros países, pero el peso específico de Venezuela en los servicios profesionales que Cuba vende al exterior es muy alto. Deben darle a las remesas un peso muy grande en los ingresos de divisas en estos momentos. Me voy a referir solamente a eso porque me parece que, bueno, hablar de todo sería complicado y probablemente otros colegas deseen hablar de otros o de este mismo tema. Muchas gracias, profesor de Miranda. Carmelo. Sí, bueno. Tengo una pregunta extra para usted también. Yo quisiera referirme a la remesa porque considero que esto es fundamental. Estoy de acuerdo con el apagón estadístico, pero la remesa sea sistemáticamente. Emilio Morales ha hecho cálculos sobre las remesas en Cuba y las divide en dos. Una es remesas monetarias y la otra es remesas en forma de comida y alimento. Bueno, cuando se suman las dos estamos hablando de 7.000 millones de dólares, pero solamente las remesas en efectivo serían alrededor de 3.5 billones americanos, 3.500 millones españoles, americanos, etc. Y eso sería el segundo ingreso en divisas del país. O sea, primero sería la venta de servicios profesionales, mayormente de salud, que por cierto, yo he documentado que Venezuela, por supuesto, era el comprador y he documentado cómo esos ingresos han ido cayendo a través del tiempo. Es muy curioso que esta serie que publica Emilio Morales ha sido citada por dos prominentes economistas cubanos. No voy a decir los nombres, pero tengo esa documentación. O sea que, de esta forma, en trabajo sobre remesas, de esta forma, esto se toma como un punto en Cuba, porque yo creo que ni el gobierno cubano ni la CIA saben exactamente cuánto es, pero de acuerdo 100% con Mauricio de que son extremadamente importantes, pero no solo en términos del ingreso del gobierno de Cuba, sino en términos de que sin la remesa la población cubana no podría subsistir. No podría subsistir porque el nacimiento, la libreta, solamente cubre un porcentaje muy reducido. Hay algunas estimaciones de que llega a los primeros 10 días del mes y después es imposible. Ahora, con el incremento enorme de la inflación, la situación es mucho peor. O sea que las remesas son esenciales. Y una de las cosas que hizo Trump fue ponerle un límite a las remesas. Como había hecho, por cierto, antes Bush hijo, ¿no? Aunque hay estos topes a la remesa son muy difíciles de implementar. Por ejemplo, no lo pueden recibir los miembros del Partido Comunista, no lo pueden recibir los militares, pero hay muchas formas. Pero bueno, eso lo puso. Una cosa que se me olvidó decir y
y que es importante, es que yo he estado en contra del embargo desde el año 1965. Desde el año 1965. Y muchos de mis amigos dejaron de hablarme después de eso. Y esa declaración la hice desde Miami, para colmo de remate. Y si alguien está interesado en ver mi análisis del impacto de las medidas de Trump dentro de esas causas diversas, diferenciando periodos, etcétera, hay un trabajo que yo publiqué en el Instituto Mexicano de Estudios Internacionales y yo con mucho gusto les mando enlace para que lo puedan leer. Gracias, profesor. De paso le hago otra pregunta más. Usted hablaba del índice de The Economist, que sobreestimaba sus cálculos sobre Cuba. Después también usted habló de el peso que tiene el Estado en la economía de Cuba, las empresas estatales. Y mi pregunta es sobre el índice de percepción de la corrupción que hace Transparencia Internacional, que parece como que siempre sale bastante bien parado Cuba, ¿no? Entonces, ¿qué opinas sobre digamos, cómo califica ese índice de percepción de la corrupción a Cuba? Bueno, mire, yo soy un economista y ese es un tema súper complicado. Hay economistas cubanos como, por ejemplo, Sergio Díaz Briquet y Jorge Pérez López, que han escrito libros sobre eso. Yo no tengo experiencia sobre ese tema y no me gusta opinar en cosas que no conozco. Bueno, muchas gracias. Elías, no sé si quieres agregar algo más a las preguntas. Si me permites, sí, porque Kenia preguntó a través del chat sobre cuál es la situación actualmente de las remesas y si se sigue siendo el caso en el que solo se puede mandar dinero. A ver, por lo que yo conozco, aquí en España tú vas a una oficina de correos, que hay miles, y a través de Western Union, porque Correos en España es un agente cualificado de Western Union, tú le mandas a la gente en Cuba el dinero que quieras, que no hay problema ninguno. Luego al llegar allí les llaman, les avisan, van a la oficina correspondiente y cobran. Y hoy está funcionando así. Bueno, luego también pregunto sí. El año pasado hubo una restricción y yo tuve que... Los bancos... Tuve un amigo en Cuba con una necesidad muy grande y tuve que mentir y decir que era familiar, porque sí, ¿no? Entonces pregunto cuál es la situación ahora. Aquí en Estados Unidos es igual, supongo. No lo sé, Estados Unidos no te lo puedo decir. Carmelo, los bancos ¿sabes? españoles todos transfieren dinero a Cuba y hacen incluso transferencias a las nuevas cuentas en moneda libremente convertible que tú sabes que se abren en Cuba ahora y que la gente pone ahí la plata para luego comprar con las tarjetas de débito en las tiendas. Y en ningún banco español te van a poner ninguna pega, al contrario, el coste de la transferencia es muy bajo. Sale más caro. Aquí no. Sale más caro procesar el cheque que te envían que hacer esa transferencia. Creo que el otro día me lo comentaba un compañero aquí en Valencia, un amigo mío cubano, $10. El problema de las remesas en Cuba, que su importe efectivamente lo conocemos gracias a los trabajos de Emilio Morales y tenemos buena información sobre eso, el problema es que los cubanos cuando reciben las remesas, a diferencia de un guatemalteco o de un dominicano o de un mexicano, no las pueden capitalizar. Esa remesa se tiene que gastar en gasto de consumo. No se puede dedicar a montar un ahorro, un plan de pensiones, un plan de jubilación, una fórmula de ahorro que les permita construir viviendas, que les permita ser dueños de campos para producir, como pasa en otros países del mundo. Por ejemplo, en España hay empresas que mandan dinero de los ecuatorianos que están trabajando aquí al Ecuador y con ese dinero están construyendo pisos para esa misma gente, apartamentos en Ecuador. Eso en Cuba no se puede hacer, el régimen comunista no permite la propiedad privada. Y por tanto esa de remesa solo sirve para pasar un fin de semana en la playa. ¿Quieres hablar primero, Mauricio? Tienes que quitar. ¿Ya había terminado? No, es que me ha interrumpido una voz que no sabía muy bien quién era. Y Termina Elías y después a todos.
No tengo mucho más que decir. Quería hacer ese matiz con respecto a que Cuba es un país receptor de remesas, como México, como Ecuador, como la República Dominicana, y lo que el gobierno comunista tendría que hacer es facilitar que esas remesas se capitalizaran en beneficio del desarrollo económico. Solo tengo que decir eso. Sí. Carmelo, ¿tienes el dato sobre Estados Unidos ahora? Creo que Mauricio había pedido la palabra. Ah, perdón. No, pero si quieres referirte a eso, Carmelo, yo iba a decir otra cosa. Bueno, a ver, una cosa es España y otra es Estados Unidos. La mayor parte de las remesas a Cuba no van desde España, desde los Estados Unidos. El gobierno de Trump, vamos a explicar esto. Los giros que se mandan, del que hablaba Kenia, lo recibe una empresa militar en Cuba. Y el gobierno de Trump dijo que no se pueden mandar más remesas de Western Union a esa entidad militar. Y eso creó una serie de problemas. Yo no sé, Mauricio, en qué terminó esto, porque se suponía que el gobierno de Cuba tenía que cambiar a esa empresa militar y hacer una empresa diferente. Yo no sé qué es lo que pasó, pero aparentemente se siguen enviando remesas. No sé si con más complicaciones o no que antes, pero se estableció este problema y después vino esta cuestión. La otra cosa, Elías, yo estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo, pero la gran diferencia está en que debido a la necesidad tremenda que hay en Cuba, las remesas son fundamentalmente para el consumo. No queda espacio para el ahorro. Yo estoy de acuerdo contigo que es muy importante que el gobierno de Cuba dicte una ley en que se diga que las remesas se pueden invertir. Hay gente que las invierte, porque por ejemplo hay negocios por cuenta propia en que hay un socio que manda remesas, pero eso es un grupo reducido de la población que tiene resuelto el problema del consumo más que nada cuentapropismo. Cuentapropismo en las paladares y cuentapropismo en el alquiler de mansiones y de viviendas. La última vez que yo fui a Cuba, no con visa académica porque no me la dan, pero con visa familiar, y fui con toda la familia, los nietos y todo. Nos alojamos en una tremenda casa en Miramar que había 7 habitaciones y el costo de una semana fue de $5,000. Así que ese hombre, el dueño de esa casa, obviamente no tiene problema de consumo. Pero la gran mayoría de la población de Cuba, la remesa es para resolver el problema de la alimentación, que es absolutamente. Sí. Carmelo, ¿terminaste? Sí, no, lo único que quería mencionar, yo estoy de acuerdo con Carmelo en el sentido de que la mayor parte de las remesas van al consumo, pero que una pequeña fracción de dueños de paladares y de hostels, bueno, de hoteleros, pues ellos sí reciben remesas que están invirtiendo en sus negocios. Lo que pasa es que vamos a lo mismo. Las restricciones al emprendimiento privado son elementos que impiden que las remesas se conviertan en una fuente adicional de acumulación. Pero yo quería comentar que cada país, efectivamente, como bien han dicho, tiene una situación diferente. Aquí en Colombia, donde hay representantes de Western Union, desde aquí en Western Union no se puede enviar dinero a Cuba. A nadie, así sea la madre, el padre, el hijo, el hermano, a nadie. No hay manera de hacerlo, ni por transferencia bancaria, ni por la Western Union.
Esto, por supuesto, porque probablemente los representantes de Western Union en Colombia quieren cuidarse en salud y quieren impedir una sanción norteamericana por temor o por lo que fuera. Entonces, es increíble que con Western Union se envía dinero a Cuba desde los Estados Unidos y desde Colombia no se puede. Es decir, con esto quiero destacar que las realidades en cada país son diferentes. Bueno, no sé si alguien quiere agregar algo más o brindar una reflexión final. Para mí un placer haber moderado este panel. Le agradezco mucho a Cuba en plural. Obviamente hice la pregunta del embargo porque yo estoy en contra también, pero el gobierno de Cuba atribuye todos sus problemas a eso, ¿no? Entonces era una pregunta obvia para escuchar sus puntos de vista, que coincido plenamente con los tres. No sé si alguien más quiere hacer un comentario, una reflexión. Muy agradecidos por la participación. Si alguien quiere agregar algo más. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, profesor Mauricio Miranda. Muchas gracias, profesor Carmelo Mesa Lago. Muchas gracias, Elías Amor. La verdad, súper agradecido de haber moderado este panel, aprendí muchísimo, no sé cuántas notas tomé, así que bueno, me dio mucho para pensar y sobre todo la participación de ustedes y sus análisis muy valioso, más teniendo en cuenta la situación que a uno le llega, que se vive desde Cuba, y bueno, sus análisis nos ayudan a entender un poco más los desafíos que enfrenta durante esta pandemia en particular. Así que bueno, desde mi lado, muchas gracias a mi colega Vicky Maineri por toda la logística y bueno, y a los que estuvieron siguiendo este panel sobre economía, sociedad y ciudadanía, y creo que en una hora, si no me equivoco, empieza un nuevo panel. Muchas gracias por la oportunidad de poder dirigirnos a la ciudadanía en Cuba y en este primera conferencia. Soy yo el que estoy agradecido por esta posibilidad. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Muy interesante. Gracias a los tres de nuevo y bueno, nos encontramos en una hora. Un placer. Hasta luego.